Muy buenos días, hermanos. En el devocional del día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que nos atraviesa a todos en los tiempos que estamos viviendo como sociedad, como país, y también como cristianos que viven dentro de un ámbito social, como cristianos que somos seres sociales y que no podemos ni debemos buscar la alienación de la sociedad, o que no podemos, en otras palabras, buscar vivir en una especie de burbuja, alejados de la sociedad, viviendo solo entre cristianos en una especie de pseudo realidad. Y probablemente ya se imaginen de qué estoy hablando, y es que es sobre los cristianos y la política, o los cristianos y nuestros deberes sociales, nuestros deberes cívicos. Y me gustaría empezar este corto devocional a modo de establecer un fundamento para abordar el tema, leyendo en Primera Pedro capítulo 2, versículos 9 en adelante. Dice Primera Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y hasta ahí vamos a leer, al menos por ahora. En esto que leímos, el apóstol Pedro introduce toda esta sección haciendo un recordatorio a los creyentes de que somos pertenecientes a otro pueblo, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Y entonces, en condición de eso, Pedro continúa hablando como a extranjeros y peregrinos, como dice él. Entonces, Pedro, en esta sección, llama a los creyentes a una vida justa, aún en un mundo hostil. Los cristianos somos extranjeros en una sociedad secular y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto creo que debería ser el norte, debería ser el fundamento siempre que tratemos estos temas. Ahora bien, también es noble pensar que gozamos de una doble ciudadanía, la del cielo, que vimos, y la de la tierra, ya que estamos en este mundo. En Juan 17, del 11 en adelante, Jesús ora específicamente por los suyos, haciendo un repetido énfasis en que están en el mundo, que estamos en el mundo. De hecho, ora el Padre pidiendo que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Entonces esto exige que el cristianismo también piense que tiene deberes cívicos y que se esfuerce por cumplirlos. Ahora, un segundo punto a la hora de pensar en nuestra sociedad cada vez más desviada de los preceptos divinos, es que la decadencia moral de esta sociedad, en general no es un problema político, sino que es un problema espiritual. Por tanto, la verdadera solución al problema de la inmoralidad social no son un par de leyes para obligar a la sociedad que hagan o que no hagan ciertas cosas. Eso sería como atacar el síntoma y no atacar la enfermedad. Porque la verdadera solución, lo que este mundo necesita y lo que podría realizar un verdadero cambio, es aquello que realmente ataca la raíz del problema. Es aquello que realmente cambia los corazones, que transforma las naturalezas de las personas. Y lo que necesita este mundo es el Evangelio, no una política partidista. La fe cristiana no está ligada a un sistema político ni a un partido político en especial. El creyente es libre de simpatizar, de adherirse, votar, etc., a favor de cualquier partido o sistema político que salvaguarde el concepto de autoridad, la libertad, la dignidad de la persona humana y que permita la profesión, y muy importante, que permita la profesión y el testimonio de las creencias religiosas de los ciudadanos.
Pero la Iglesia y el Estado son dos tipos distintos de sociedad, con dos objetivos también específicamente distintos. La frase quizás moderna, Iglesia-Estado, asunto separado, que parecía algo nuevo de esta gran ola de políticas inmorales y desviadas, es más una frase que sostuvieron las iglesias protestantes en consecuencia de la Reforma y siguiendo de alguna manera el ejemplo de Jesús, separando las cosas del César a separando las cosas de Dios. Y esto también lo demuestra la historia. Todo lo que vino cuando la Iglesia y el Estado, en este matrimonio Iglesia-Estado, no fue nada bueno para ninguno de los dos lados. Todo esto con la era Constantina demuestra que cómo se puede desorientar la Iglesia cuando el Estado se entromete también en lo religioso. Esto no quiere decir que un cristiano no pueda ocupar cargos importantes de mando, al menos desde mi punto de vista, pero sí debe ser un lugar en el cual haya sido un llamado de Dios especial para esa persona, en donde se deberá preparar tanto espiritualmente como para el cargo que va a ocupar, y deberá tener sumo cuidado, mucho más preparación y mucho más cuidado que cualquiera de las otras personas. No están de más los consejos de aquellos hermanos que, quizás seducidos por distintas razones, se han entrometido en lo que ellos mismos, lo que la misma política cuenta, que lo llaman el barro de la política, de donde no tan sorpresivamente han salido embarrados, siguiendo con ese juego de palabras. Y esto tampoco quiere decir que la Iglesia no hace política en sentido amplio de la palabra. De hecho, la Iglesia lo hace, y está bien que lo haga. La Iglesia actúa en personas y en lugares con gran necesidad, buscando un bien social, además del gran mandamiento a predicar el Evangelio. Pero ya dejando esto de lado, vamos a ver algunos deberes cívicos que tenemos como hijos de Dios, fijándonos en algunas enseñanzas del Nuevo Testamento. En primer lugar, el creyente debe esmerarse en la obediencia y la sumisión a las autoridades y a las leyes, no solamente por el temor al castigo o a la pena, sino que siendo consciente, siempre y cuando no vayan contra los preceptos de Dios, los cuales siempre hay que primar antes que la obediencia a los hombres. Estas leyes, obviamente, incluyen las leyes de tráfico, las leyes que quizás son más leves, las leyes con respecto a los negocios que realizamos, a los contratos, etc. Vamos a leer en Romanos 13 del 1 al 5 en principio, y después vamos a seguir. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es lo que decía, no solamente por la pena, sino porque estamos conscientes de que hay un deber, una ética detrás de esto en el creyente de obedecer a las autoridades. En segundo punto, el creyente debe esmerarse en pagar puntualmente sus tributos, sean impuestos, sean tasas o sean contribuciones. Hubo corrientes de pensamiento supuestamente cristianas que han tratado de disfrazar esta verdad y ponerle un tinte romántico a la evasión fiscal, como si fuera un deber moral del cristiano por diversas razones que no vamos a ver. Pero esto no es más que una idea de querer justificar un deseo interno y personal de las personas, ya que las escrituras son claras al respecto. Y vamos a leer, de hecho, en
Vamos a continuar con los versículos 6 al 8 de Romanos 13. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, pagar también puntualmente los tributos. En tercer lugar, el creyente no solamente debe sumisión y obediencia a las autoridades, sino que también debe honor y respeto. Y acá es donde se nos complica a todos, ¿no? A veces nos cuesta respetar y honrar a nuestras autoridades. Y a veces hasta pareciera que las autoridades nos lo ponen difícil, pero aún así es un mandato, a pesar de todas las cosas que puedan hacer, el honrar y el respetar a nuestras autoridades. Vamos a leer en 1 Pedro, capítulo 2, vamos a seguir también con la lectura que habíamos dejado. Del 13 al 17 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y presta atención, especial atención, el 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y ahora, por último punto, el creyente, y esto lo vimos también, no puede eximirse de su participación en la vida política en sentido amplio. No política en sentido partidaria, sino política en sentido amplio. El creyente debe cooperar, debe ayudar, orando, predicando, aportando ideas, quizás eligiendo gobernantes o incluso gobernando y administrando con equidad y con responsabilidad, si es que se llega a encontrar en esta situación en algún momento. Pero bueno, hasta acá es el devocional del día de hoy y espero que podamos recordar primeramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero que aún seguimos en el mundo y por lo tanto tenemos ciertos deberes que corresponden a la ética cristiana, los cuales tampoco podemos dejar de lado. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un muy bendecido día.